Mi nombre es Celestino Herrera. Tengo 83 años y mi nieta Sofía me dejó cuidando su casa mientras ella y su familia se fueron de vacaciones a la playa por 2 semanas. Abuelo, solo necesito que riegues las plantas y revises que esté todo bien, me dijo antes de subirse al auto rumbo a la costa. Pero lo que ella no sabía es que durante esas 2 semanas yo iba a transformar su casa de una manera tan extraordinaria que cuando regresara no iba a reconocer el lugar donde había vivido durante 5 años. Imagínate la situación. Después de trabajar toda mi vida como carpintero y constructor, después de criar solo a mi hija cuando se quedó viuda con 3 hijos pequeños, después de ayudar a construir la casa donde Sofía vive ahora, me piden que cuide plantas como si fuera un empleado doméstico. Es una responsabilidad muy grande, abuelo, me dijeron. Esperamos que puedas manejarla. Pero lo que no sabían es que yo había estado observando esa casa durante meses, notando cada detalle que estaba mal, cada rincón que necesitaba atención, cada espacio que tenía potencial desperdiciado. Y durante esas 2 semanas de soledad, con mis 83 años y mis manos que todavía saben crear magia con la madera, decidí darles una lección sobre lo que realmente significa cuidar algo. Escucha esta historia hasta el final y decime si alguna vez te subestimaron tanto que decidiste demostrarles de qué eres capaz realmente. Contame desde qué país me estás siguiendo, porque lo que hice en esa casa va a cambiar para siempre la manera en que mi familia me ve. Para que entiendas por qué decidí hacer lo que hice, tengo que contarte cómo llegué a convertirme en el cuidador de plantas de mi propia nieta, cuando durante toda mi vida había sido el que construía casas, no el que las cuidaba desde afuera. Mi historia comenzó hace 60 años, cuando me casé con Remedios, y empezamos a construir nuestra vida juntos. Yo era carpintero de oficio, pero tenía sueños más grandes. Quería ser constructor, quería hacer casas completas, quería crear hogares donde las familias fueran felices. Durante los primeros años de matrimonio, trabajé para otros constructores, aprendiendo cada secreto del oficio. De día trabajaba en las obras, de noche estudiaba planos, leía libros de arquitectura, diseñaba proyectos en mi mente. Remedios me apoyaba en todo. Celestino, me decía, vos vas a ser el mejor constructor de la ciudad. Yo lo sé. Cuando nació nuestra hija Carmen, ya había empezado mi propia empresa constructora. Pequeña al principio, solo yo y 2 empleados, pero con mucha ambición y muchas ganas de crecer. Carmen creció viendo a su papá construir casas, crear espacios hermosos, transformar terrenos vacíos en hogares llenos de vida. Papá, me preguntaba cuando tenía 8 años, ¿cómo sabes dónde va cada cosa en una casa? Porque primero la construyo en mi cabeza, le explicaba. Veo cómo va a vivir la familia ahí adentro, dónde van a desayunar, dónde van a jugar los chicos, dónde van a descansar los papás, y después construyo la casa alrededor de esa vida. A los 20 años, Carmen se casó con Roberto, un contador que parecía un buen muchacho. Tuvieron 3 hijos, Sofía, la mayor, y después 2 varones. Roberto trabajaba en una oficina, ganaba bien, y parecía que iban a tener una vida estable y próspera. Pero cuando Sofía tenía 12 años, Roberto murió en un accidente de auto. De la noche a la mañana, Carmen se quedó viuda con 3 hijos y sin muchos recursos económicos. La pensión que recibía no alcanzaba para mantener a la familia. Sin pensarlo 2 veces, me hice cargo de todo. Trasladé a Carmen y los chicos a mi casa. Los mantuve durante años, pagué todos los estudios de mis nietos. Sofía era la más estudiosa de los 3. Desde chica tenía claro que quería ser arquitecta. Abuelo, me decía cuando tenía 15 años, quiero diseñar casas como vos, pero desde el papel, desde la mente. Perfecto, le dije. Vos diseñás las casas y yo las construyo. Vamos a ser socios. Durante los años de universidad, Sofía me visitaba seguido en las obras. Le encantaba ver cómo se transformaban en realidad los planos que estudiaba en la facultad. Yo le explicaba cada detalle de la construcción, cada técnica, cada secreto del oficio. Abuelo, me dijo cuando se recibió, algún día vamos a diseñar y construir juntos la casa perfecta. Cuando Sofía se casó con Martín, un ingeniero,
decidieron que era momento de tener su propia casa. Vinieron a pedirme que les construyera algo especial. «Abuelo», me dijo Sofía, «queremos que nos hagas la casa de nuestros sueños, algo único, algo que solo vos puedas crear». Trabajé durante meses en el diseño de esa casa. No era solo una construcción para mí, era mi obra maestra. Era la casa donde iba a vivir mi nieta, donde iban a crecer mis bisnietos, donde se iban a hacer los recuerdos más importantes de la familia. La construí con un cuidado obsesivo. Cada detalle era perfecto. Los pisos de madera noble, hechos con mis propias manos. Los muebles empotrados diseñados específicamente para cada espacio. Los jardines, planeados para que cada estación del año tuviera su belleza particular. «Abuelo», me dijo Sofía el día que se mudaron, «es la casa más hermosa que vi en mi vida. Gracias por crear nuestro hogar». Los primeros años después de que se mudaran, yo era un visitante frecuente y bienvenido. Sofía me pedía consejos sobre cómo mantener la casa, cómo cuidar los detalles, cómo hacer pequeñas reparaciones. Martín, aunque no entendía mucho de construcción, respetaba mi experiencia y mi relación especial con la casa. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Sofía y Martín progresaron profesionalmente. Ella se asoció con un estudio de arquitectura importante. Él consiguió un puesto gerencial en una empresa multinacional. Empezaron a ganar mucho más dinero, a moverse en círculos sociales diferentes, a tener ambiciones y preocupaciones que yo no compartía. Las visitas se espaciaron. Los almuerzos dominicales se volvieron ocasionales. Cuando yo llamaba para preguntar cómo estaban, las conversaciones eran cada vez más cortas y formales. «Hola, abuelo», me decía Sofía con esa voz apurada de la gente ocupada. «¿Todo bien? Nosotros estamos súper ocupados con el trabajo, pero después te llamamos». Después nunca llegaba. Cuando nacieron mis bisnietos, Emma y Tomás, pensé que las cosas iban a cambiar. Pensé que iban a necesitar más ayuda, que iban a valorar la experiencia de tener un abuelo cerca para ayudar con los chicos. Pero estaba equivocado. Sofía y Martín contrataron una niñera de tiempo completo. Los chicos iban a jardín privado, a clases de inglés, a actividades extracurriculares. Su vida estaba completamente organizada sin necesidad de que el bisabuelo interviniera. «Abuelo», me dijo Sofía cuando Emma tenía 3 años, «sabemos que querés ayudar con los chicos, pero tenemos todo muy organizado. Es mejor que no cambien la rutina». No cambiar la rutina. El bisabuelo era una alteración no deseada en la rutina perfecta que habían creado. Poco a poco, me fui convirtiendo en una figura cada vez más marginal en sus vidas. Las invitaciones a eventos familiares llegaban con menos frecuencia. Cuando cumplí 80 años, organizaron una pequeña reunión familiar, pero se notaba que era más una obligación que una celebración. «Abuelo», me dijo Martín durante mi cumpleaños, «esperamos que entiendas que estamos en una etapa muy demandante de nuestras vidas. Entre el trabajo y los chicos, apenas tenemos tiempo para nosotros mismos». Apenas tenían tiempo para ellos mismos. Imagínate el tiempo que tenían para un viejo de 80 años. El año pasado, las cosas llegaron a un punto que me dolió profundamente. Sofía necesitaba hacer algunas reparaciones en la casa. Problemas menores. Una puerta que no cerraba bien. Una ventana que tenía goteras, algunos estantes que se habían aflojado. En lugar de llamarme, como habría sido natural dado que yo había construido la casa y conocía cada detalle de su estructura, contrató a una empresa de reparaciones. «Abuelo», me explicó cuando le pregunté por qué no me había llamado, «preferimos que lo hagan profesionales. Es más rápido y más eficiente. Más eficiente que el hombre que había construido esa casa con sus propias manos». Los profesionales que contrató hicieron un trabajo mediocre. Usaron materiales baratos, no respetaron el diseño original y además cobraron una fortuna. Cuando vi el resultado, me dio rabia y tristeza a la vez. «Sofía», le dije, «estos tipos arruinaron los detalles originales de la casa». «Está bien, abuelo», me respondió. «Lo importante es que funciona. Funciona. Como si una casa fuera solo funcionalidad, no arte, no amor, no historia». Hace 3 meses, Sofía y Martín decidieron tomarse unas vacaciones familiares en la playa.
2 semanas de descanso en un resort de lujo en la costa atlántica. Abuelo, me llamó Sofía una semana antes del viaje. Necesitamos pedirte un favor. Decime, le dije, esperando que por fin me pidieran algo importante, algo que demostrara que todavía me necesitaban de alguna manera significativa. ¿Podrías cuidarnos la casa mientras estamos de viaje? Cuidar la casa que yo había construido, que conocía mejor que nadie en el mundo, que había sido mi obra maestra. ¿Qué necesitas que haga?, le pregunté. Nada complicado, me dijo. Solo regar las plantas del jardín, revisar que esté todo bien, traer el correo, cosas básicas, como si yo fuera un empleado doméstico temporal. ¿No pueden pedírselo a la niñera?, le pregunté. La niñera viene con nosotros para ayudar con los chicos, me explicó. Además, nosotros confiamos más en vos. Sabemos que vas a cuidar bien la casa. Confianza. Por lo menos me tenían confianza para tareas básicas de mantenimiento. Está bien, le dije. Voy a cuidar la casa. Gracias, abuelo, me dijo aliviada. Sabía que podíamos contar con vos. El día que se fueron, llegué temprano a la casa para recibir las instrucciones finales. Sofía tenía una lista escrita de tareas: regar las plantas cada 2 días, revisar que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, llevar adentro el correo y los diarios, controlar que no hubiera pérdidas de agua. Abuelo, me dijo mientras subía las valijas al auto, la casa es muy fácil de cuidar, no vas a tener ningún problema. No te preocupes, le dije, sé cuidar casas. Me dieron las llaves, me explicaron cómo funciona el sistema de alarma y se fueron. Martín manejaba, Sofía iba de copiloto organizando cosas en su tablet. Emma y Tomás estaban en el asiento de atrás mirando videos en sus dispositivos. La niñera iba en el asiento del medio. Cuando el auto dobló la esquina y desapareció de mi vista, me quedé parado en el jardín de la casa que había construido 15 años atrás, sosteniendo las llaves en mi mano, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Esa primera noche, mientras caminaba por las habitaciones vacías, me di cuenta de algo que me sorprendió. La casa que había construido con tanto amor se había vuelto fría, impersonal, sin alma. Los muebles originales que yo había hecho a medida habían sido reemplazados por muebles modernos comprados en tiendas de diseño. Las paredes que había pintado con colores cálidos ahora tenían tonos neutros y fríos. Los espacios que había diseñado para la vida familiar ahora parecían showrooms de revista. La casa seguía siendo físicamente hermosa, pero había perdido la calidez que yo había puesto en cada detalle. Durante el segundo día, mientras regaba las plantas del jardín, empecé a notar otros problemas. El deck de madera que había construido en el patio trasero estaba descuidado, con algunas tablas sueltas y la madera sin tratar. La pérgola que había hecho para dar sombra tenía plantas trepadoras que habían crecido desordenadamente. Los canteros de flores estaban llenos de malezas. Era como si la casa estuviera pidiendo a gritos que alguien la cuidara de verdad. Esa noche, sentado en la cocina que había diseñado específicamente para que fuera el corazón del hogar, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a limitarme a regar plantas y traer el correo. Iba a usar estas 2 semanas para devolverle a esta casa el alma que había perdido. Iba a demostrarle a mi familia que todavía sabía hacer cosas extraordinarias, que todavía tenía valor, que todavía podía sorprenderlos. El tercer día, empecé mi proyecto. Primero hice una lista de todo lo que quería hacer. No se trataba de reparaciones necesarias, sino de mejoras que transformarían la casa en algo aún más especial de lo que había sido originalmente. Durante mis 60 años como constructor, había aprendido que una casa no es solo estructura y decoración. Una casa es energía, es personalidad, es el reflejo de las almas que viven en ella. Y esta casa había perdido su personalidad. Decidí que iba a crearle una nueva personalidad. Una personalidad que fuera tan extraordinaria que cuando mi familia regresara, no pudieran ignorar lo que yo todavía era capaz de hacer. Empecé por el jardín. Durante 3 días, trabajé desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, podando, replantando, creando nuevos espacios. Instalé un sistema de iluminación que había diseñado específicamente
para realzar la belleza nocturna de las plantas. Construí un pequeño estanque con una fuente en el centro del jardín. No era complicado técnicamente, pero requería precisión y experiencia para que el agua circulara correctamente y el sistema fuera sustentable. En el patio trasero, arreglé completamente el deck. No solo reparé las tablas sueltas, sino que amplié toda la estructura, creando diferentes niveles que aprovechaban mejor el desnivel natural del terreno. Construí una nueva pérgola más sofisticada, con un sistema de lonas retráctiles que permitía controlar la cantidad de sol y sombra según la hora del día y la estación del año. Pero lo más ambicioso que hice fue en el interior de la casa. En el sótano, que se usaba solo para guardar cosas, construí un espacio completamente nuevo, un taller de carpintería para Emma y Tomás. Había notado que los chicos pasaban demasiado tiempo frente a pantallas y muy poco tiempo creando cosas con sus manos. Decidí darles un espacio donde pudieran aprender el oficio que había sido mi pasión durante toda la vida. Instalé bancos de trabajo a la altura adecuada para niños, herramientas adaptadas para manos pequeñas, sistemas de seguridad para que pudieran trabajar sin riesgos. Construí estantes para guardar proyectos, organizadores para herramientas y hasta un pequeño sistema de ventilación para mantener el aire limpio. En una pared instalé un pizarrón grande, donde podían dibujar sus proyectos antes de construirlos. En otra pared, puse fotos de todas las casas que había construido durante mi carrera para que entendieran la historia familiar de la que formaban parte. Pero el proyecto más importante lo hice en el ático. Era un espacio que se usaba solo para guardar decoraciones navideñas y cosas viejas. Yo lo transformé en un estudio de arquitectura para Sofía. Durante años había visto que Sofía trabajaba en la mesa del comedor, con planos extendidos entre platos y tazas de café, sin un espacio dedicado específicamente a su profesión. Decidí crearle el estudio de sus sueños. Instalé una mesa de dibujo profesional con iluminación perfecta. Construí ficheros especiales para guardar planos, estantes para libros de arquitectura, organizadores para instrumentos de dibujo. Puse un sillón cómodo para los momentos de reflexión e inspiración. En las paredes colgué fotos de todas las casas que habíamos construido juntos cuando ella era estudiante, y dejé espacios en blanco para los proyectos futuros que esperaba que hiciéramos como equipo. También instalé una ventana nueva que daba vista al jardín, para que pudiera inspirarse en la naturaleza mientras trabajaba en sus diseños. Durante los 10 días que trabajé en estos proyectos, redescubrí la alegría de crear con mis manos. Cada mañana me despertaba emocionado por continuar con el trabajo. Cada noche me iba a dormir satisfecho por lo que había logrado durante el día. Era como volver a tener 30 años, cuando cada proyecto nuevo era una aventura, cuando cada problema técnico era un desafío emocionante, cuando cada detalle terminado era una pequeña victoria. Pero más que la alegría de crear, lo que sentía era la satisfacción de demostrar que todavía tenía valor, que mis 83 años no me habían vuelto inútil, que todavía podía hacer cosas que sorprendieran y emocionaran a la gente. El día antes de que regresara la familia, hice los toques finales. Limpié toda la casa, acomodé cada herramienta, me aseguré de que todo estuviera perfecto. Había transformado la casa, pero también me había transformado a mí mismo. Esa noche, mientras esperaba que llegaran al día siguiente, escribí una carta para Sofía explicándole todo lo que había hecho y por qué lo había hecho. «Querida nieta», escribí, «durante estas 2 semanas no solo cuidé tu casa, le devolví el alma que había perdido. Cada espacio que transformé lo hice pensando en ustedes, en la familia que son, en la familia que pueden llegar a ser. El taller del sótano es para que Emma y Tomás aprendan que crear con las manos es tan importante como estudiar con la mente. El estudio del ático es para que vos tengas un lugar digno donde desarrollar tu talento. Los cambios en el jardín son para que toda la familia tenga un espacio hermoso donde compartir momentos especiales. Pero más que cambios físicos, lo que quise hacer fue recordarles que ustedes tienen un abuelo que los ama, que todavía tiene mucho que aportar, que todavía puede crear cosas hermosas si le dan la oportunidad. No hice esto para demostrar nada,
sino para regalar algo. Algo que solo yo podía regalarles, porque soy el único que conoce esta casa desde que era solo una idea en mi cabeza. Al día siguiente, cerca del mediodía, escuché el auto que se acercaba por la calle. Me asomé por la ventana y vi a toda la familia bajando las valijas, bronceados y relajados después de 2 semanas en la playa. Emma y Tomás corrieron hacia la puerta principal, ansiosos por reencontrarse con sus juguetes y su habitación. Sofía y Martín caminaron más lentamente, comentando algo sobre el jardín que se veía diferente. Cuando abrieron la puerta y entraron a la casa, el silencio fue inmediato y total. ¿Qué? Escuché que decía Sofía. Salí del living donde había estado esperándolos. «Hola», les dije, «¿cómo estuvo la playa?» Pero ninguno me respondió. Estaban todos mirando alrededor con expresiones de shock absoluto. «Abuelo», me dijo Sofía finalmente, «¿qué hiciste?» «Cuidé la casa», le dije, «como me pediste». Emma fue la primera en reaccionar. Corrió hacia el jardín gritando, «Mami, mami, hay una fuente en nuestro jardín». Tomás la siguió y los dos empezaron a correr alrededor del estanque, fascinados por el agua que caía en pequeñas cascadas. Martín caminó hacia el patio trasero y cuando vio el nuevo deck y la pérgola mejorada, se quedó parado sin poder hablar. Pero Sofía tenía una expresión que no podía interpretar. No parecía contenta. Parecía enojada. «Abuelo», me dijo, «vos no tenías autorización para hacer cambios en nuestra casa». «No hice cambios», le dije. «Hice mejoras». «Sin consultarnos», insistió. «Sin pedirnos permiso». «¿Necesito permiso para hacer cosas buenas?», le pregunté. Martín se acercó desde el patio. «Don Celestino», me dijo, «todo esto está increíble, pero Sofía tiene razón. Usted debería haber consultado antes de hacer modificaciones tan importantes». «¿Importantes?», les pregunté. «Creí que ustedes iban a estar contentos». Emma corrió hacia nosotros desde el jardín. «Abuelo, ¿vos hiciste la fuente?» «Sí, mi amor», le dije. «¿Te gusta?» «Me encanta», gritó. «Es lo más lindo del mundo». Tomás también llegó corriendo. «Abuelo, ¿podés enseñarme a hacer fuentes?» «Por supuesto», le dije. «Te puedo enseñar a hacer muchas cosas». Pero Sofía interrumpió la conversación. «Chicos», les dijo, «vayan a desempacar sus cosas. Abuelo y nosotros tenemos que hablar». Los chicos se fueron un poco desilusionados. Claramente querían seguir explorando las sorpresas que había preparado para ellos. «Abuelo», me dijo Sofía cuando nos quedamos solos, «entendé que agradecemos el trabajo que hiciste, pero esto es nuestra casa. No podés tomar decisiones sobre nuestro espacio sin consultarnos». «¿Decisiones?», le pregunté. «¿Qué decisiones tomé que los perjudique?» «No se trata de si nos perjudica o no», me dijo Martín. «Se trata de respeto, de límites». «Límites». Me pedían que cuidara su casa, pero tenía límites sobre cómo cuidarla. «Además», siguió Sofía, «no sabemos cuánto gastaste en materiales. Vamos a tener que pagarte todo lo que invertiste». «Pagarme». Como si yo hubiera sido un empleado que había trabajado por dinero. «No quiero que me paguen nada», les dije. «Fue un regalo». «Pero nosotros no pedimos ningún regalo», me dijo Sofía. Esa frase me pegó como una bofetada. No habían pedido ningún regalo. «¿Y qué esperaban que hiciera durante 2 semanas?» les pregunté. «¿Solo regar plantas?» «Sí», me dijo Martín. «Eso era exactamente lo que esperábamos». Me quedé callado durante un momento, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Puedo mostrarles algo antes de que tomen una decisión final sobre si les gusta o no lo que hice?», les pregunté. Se miraron entre ellos y Sofía asintió. «Está bien», me dijo. «Mostrarme». Los llevé primero al sótano. Cuando Sofía vio el taller de carpintería que había construido para los chicos, su expresión cambió completamente. «Abuelo», me dijo con la voz quebrada, «esto es increíble». Era un espacio perfecto para niños, colorido, seguro, estimulante, todo diseñado para despertar la creatividad y el amor por crear cosas con las manos. Pensé, les dije, que Emma y Tomás podrían aprender el oficio que ha estado en nuestra familia durante 3 generaciones. Martín caminó por el taller tocando cada herramienta, cada banco de trabajo. «Esto debe haber tomado días hacer». 5 días, les dije.
pero valió la pena cada hora. Después los llevé al ático. Cuando Sofía vio el estudio de arquitectura que había creado para ella, se puso a llorar. «Abuelo», me dijo, «siempre soñé con tener un espacio así. Era un estudio profesional completo. Todo lo que un arquitecto podía necesitar para trabajar cómodamente y ser productivo. Pensé», le dije, «que merecías un lugar digno donde desarrollar tu talento. Un lugar donde pudieras crear los diseños que van a ser casas para otras familias». Se quedó callada durante mucho tiempo, mirando cada detalle del estudio. «¿Por qué hiciste todo esto?», me preguntó finalmente. «Porque quería demostrarles que todavía soy útil», le dije honestamente, «que todavía puedo hacer cosas que los hagan felices». «Abuelo», me dijo Sofía, «vos nunca dejaste de ser útil». «¿Segura?», le pregunté. «Porque últimamente me siento como si fuera solo un estorbo al que hay que tolerar en los cumpleaños». La frase la impactó. Se dio cuenta de que había sido cierta, aunque tal vez no había sido intencional. «No es así», me dijo, pero su voz no sonaba convincente. «Sofía», le dije, «durante 2 semanas trabajé en esta casa como no había trabajado en años. Me sentí útil, creativo, valioso. Me recordé a mí mismo quién soy realmente». «¿Y quién sos realmente?», me preguntó. «Soy el abuelo que construyó esta casa pensando en tu felicidad. Soy el hombre que te enseñó a amar la arquitectura. Soy tu compañero en esto de crear espacios hermosos para que viva la gente». Martín, que había estado callado, finalmente habló. «Don Celestino», me dijo, «nosotros no sabíamos que se sentía así». «Porque nunca me preguntaron», les dije. «Hace años que no me preguntan cómo me siento». «Tenés razón», admitió Sofía. «Estuvimos tan ocupados con nuestras vidas que nos olvidamos de incluirte en ellas». «No quiero que me incluyan por lástima», les dije. «Quiero que me incluyan porque tengo algo valioso que aportar». «¿Y qué querés aportar?», me preguntó Martín. «Experiencia», les dije. «Conocimiento, amor por el trabajo bien hecho, tiempo para estar con mis bisnietos y enseñarles cosas que ustedes no tienen tiempo de enseñarles». En ese momento, Emma y Tomás aparecieron en la escalera del ático. «Mami», dijo Emma, «podemos ir al sótano, queremos ver qué hay ahí». «Sí», les dijo Sofía, «pero tengan cuidado». Los seguimos al sótano, y cuando los chicos vieron el taller de carpintería, fue como si hubieran descubierto un parque de diversiones. «¡Abuelo!», gritó Tomás, «¿esto es para nosotros?». «Si sus papás están de acuerdo», les dije. «Sí». «¿Podés enseñarnos a hacer cosas?», me preguntó Emma. «Puedo enseñarles a hacer cualquier cosa que quieran hacer», les dije. Los chicos empezaron a explorar cada rincón del taller, tocando herramientas, sentándose en los bancos de trabajo, imaginando proyectos. «Abuelo», me dijo Emma, «¿podés enseñarme a hacer una casita para muñecas?». «Por supuesto», le dije. «¿Y vos, Tomás, qué querés aprender a hacer?». «Un auto de madera», me dijo, «que ande de verdad». «Eso va a ser un proyecto más avanzado», le dije. «Pero podemos empezar con algo más simple y después llegar hasta el auto». Sofía y Martín nos miraban desde la escalera, viendo cómo sus hijos se conectaban conmigo de una manera que no había pasado en años. «Mami», me dijo Emma, «¿puede el abuelo venir todas las semanas a enseñarnos?». Sofía me miró durante mucho tiempo antes de responder. «Sí», le dijo finalmente, «el abuelo puede venir todas las veces que quiera». Esa noche, después de que cenamos todos juntos por primera vez en meses, Sofía y yo nos quedamos hablando en el estudio que había construido para ella. «Abuelo», me dijo, «quiero pedirte perdón». «¿Por qué?», le pregunté. «Por haberte hecho sentir que no eras importante en nuestras vidas. Por tratarte como si fueras solo el cuidador de plantas cuando sos el hombre que construyó todo esto». «No fue intencional», le dije. «Entiendo que estaban ocupados». «Pero eso no es excusa», me dijo. «Vos sacrificaste tanto por nosotros y nosotros nos olvidamos de valorarte». Se quedó callada durante un momento, mirando la mesa de dibujo nueva, tocando los instrumentos de arquitectura que había organizado para ella. «¿Sabes qué es lo que más me impactó de todo esto?», me preguntó. «¿Qué?». «Que vos sabías exactamente qué necesitaba cada uno de nosotros. Emma y Tomás necesitaban un espacio para crear con las manos. Yo necesitaba un lugar propio para trabajar.
Martín necesitaba un patio donde relajarse después del trabajo. Los conozco, le dije. Los he estado observando durante años. Pero nosotros no te observamos a vos, admitió. No nos dimos cuenta de que vos necesitabas sentirte útil, valorado, incluido. Bueno, le dije, ahora lo saben. ¿Y qué podemos hacer para cambiar las cosas?, me preguntó. Incluirme, le dije. No como una obligación, sino como parte del equipo. ¿Qué tipo de equipo? El equipo que construye esta familia, le dije. Yo puedo enseñarles a los chicos oficios que ustedes no saben. Puedo ayudarte con proyectos de arquitectura cuando necesites una perspectiva diferente. Puedo mantener esta casa en perfectas condiciones porque la conozco mejor que nadie. ¿Y qué necesitas de nosotros?, me preguntó. Respeto, le dije. Tiempo. Conversaciones reales, no solo saludos apresurados. ¿Algo más? Que me dejen ser abuelo, le dije. Que me dejen pasar tiempo con Emma y Tomás sin que sienta que estoy interrumpiendo sus rutinas perfectas. Esa noche, Sofía y Martín tuvieron una conversación larga sobre cómo querían que fuera nuestra relación de ahí en adelante. Al día siguiente, me pidieron que me quedara a desayunar para hablar sobre el futuro de la familia. Abuelo, me dijo Martín, queremos proponerte algo. Escucho, les dije. Queremos que vengas todas las semanas a pasar el día con nosotros, me dijo Sofía. No como visita, sino como parte de la familia. ¿Qué significa eso exactamente?, les pregunté. Significa, me dijo Martín, que todos los sábados son tuyos. Podés venir a la mañana y quedarte hasta la noche. Podés trabajar con los chicos en el taller. Podés ayudar a Sofía con proyectos. Podés simplemente estar acá como tu casa. Y además, agregó Sofía, queremos que seas nuestro consultor familiar de construcción y mantenimiento. Esta casa la construiste vos, la conocés mejor que nadie. Queremos que la cuides no como empleado, sino como socio. ¿Socio? Sí, me dijo. Todo lo que tenga que ver con reparaciones, mejoras, mantenimiento, pasa por vos primero. Nada de contratar gente externa sin consultarte. Era una propuesta que no esperaba. No solo me incluían en la familia, sino que reconocían mi expertise y mi derecho a opinar sobre la casa que había construido. ¿Y los chicos?, les pregunté. Los chicos están encantados con el taller, me dijo Sofía. Quieren empezar clases de carpintería el próximo sábado. ¿Y ustedes están realmente de acuerdo con esto?, les pregunté. ¿No lo están haciendo por culpa? Lo estamos haciendo porque nos dimos cuenta de que necesitamos lo que vos podés aportar, me dijo Martín. Y porque nos dimos cuenta de que los chicos se perdieron años de conocer realmente a su bisabuelo. El primer sábado de mi nueva rutina familiar fue perfecto. Llegué a las 9 de la mañana y encontré a Emma y Tomás esperándome en la puerta con delantales de trabajo que Sofía les había comprado. «Abuelo», me dijo Emma, «¿hoy podemos empezar la casita de muñecas?» «Hoy vamos a diseñarla», le dije. «Antes de construir cualquier cosa hay que planificarla». Pasamos la mañana en el taller dibujando planos de la casita. Les enseñé cómo medir, cómo calcular proporciones, cómo pensar en cada detalle antes de empezar a cortar madera. «Es como lo que hace mamá con las casas grandes», dijo Emma. «Exactamente», le dije. «Tu mamá y yo hacemos el mismo trabajo, solo que en escalas diferentes». Mientras trabajábamos con los chicos, Sofía estaba en su nuevo estudio diseñando un proyecto. De vez en cuando bajaba para preguntarme sobre detalles técnicos de construcción. «Abuelo», me dijo, «en este proyecto necesito hacer una estructura que soporte mucho peso. ¿Qué me recomendás?» Era la primera vez en años que me consultaba profesionalmente sobre arquitectura. «Depende del tipo de peso y de la distribución», le dije. «Subí un segundo y te muestro algunas opciones». Subimos al estudio y revisamos juntos los planos que estaba desarrollando. Era un proyecto para una familia joven que quería una casa moderna pero con elementos tradicionales. «Mirá», le dije señalando una parte del diseño, «acá podés usar vigas de acero para soportar esta estructura, pero si querés mantener la estética tradicional, podemos usar vigas de madera laminada con refuerzos internos». «¿Y eso es más caro?», me preguntó. «Un poco», le dije, «pero le da un carácter completamente diferente al espacio». Trabajamos juntos durante una hora refinando el diseño. Era como volver a los viejos tiempos, cuando ella era estudiante y yo era su mentor.
Abuelo, me dijo cuando terminamos, había olvidado lo bien que trabajamos en equipo. Yo nunca lo olvidé, le dije. Al mediodía, almorzamos todos juntos en el nuevo deck que había construido. Martín había preparado un asado y comimos bajo la pérgola, disfrutando de la sombra perfecta que proporcionaba el sistema de lonas. Don Celestino, me dijo Martín, este deck cambió completamente la forma en que usamos el patio. Esa era la idea, le dije. Un espacio tiene que invitar a la gente a usarlo. Después del almuerzo, los chicos quisieron seguir trabajando en el taller. Les enseñé a usar las herramientas básicas de manera segura. Emma empezó a lijar las piezas para su casita de muñecas. Tomás practicó hacer agujeros perfectos con el taladro adaptado para niños. Abuelo, me dijo Tomás, ¿es difícil aprender a hacer todo lo que vos sabés hacer? No es difícil, le dije. Solo requiere paciencia y práctica, y muchas ganas de aprender. ¿Y cuánto tiempo me va a tomar aprender?, me preguntó Emma. Años, le dije honestamente. Pero cada día vas a saber hacer algo nuevo, y un día te vas a dar cuenta de que podés hacer cosas que antes te parecían imposibles. A la tarde, while los chicos jugaban en el jardín con la nueva fuente, Sofía, Martín y yo nos sentamos en el living a planificar otros proyectos para la casa. Abuelo, me dijo Sofía, ¿qué otras cosas pensás que podríamos mejorar? Era la primera vez en años que me preguntaban mi opinión sobre modificaciones en la casa. Bueno, le dije, siempre pensé que la cocina podría tener más espacio de guardado, y el cuarto de lavado podría optimizarse mejor. ¿Y eso sería muy caro de hacer?, me preguntó Martín. No necesariamente, le dije. Podríamos hacer modificaciones inteligentes que maximicen el espacio sin grandes obras. ¿Te animarías a diseñar las modificaciones?, me preguntó Sofía. Por supuesto, le dije. Sería un placer. Esa noche, cuando me fui a mi casa, me sentí más feliz y más útil de lo que me había sentido en años. Durante las semanas siguientes, mi rutina de los sábados se consolidó como una de las partes más importantes de mi semana. Los chicos progresaban rápidamente en sus proyectos de carpintería. Emma terminó su casita de muñecas y estaba tan orgullosa que se la mostró a todos sus amigos del colegio. Tomás completó su primer auto de madera y ya estaba planeando hacer una versión más sofisticada. Sofía y yo diseñamos juntos las modificaciones para la cocina y el cuarto de lavado. Era un proyecto complejo que requería coordinación entre sus habilidades de diseño y mi experiencia en construcción. Abuelo, me dijo una tarde mientras trabajábamos en los planos, ¿te das cuenta de que estamos haciendo exactamente lo que dijiste que haríamos cuando yo era estudiante? ¿Qué cosa? Trabajar juntos, vos construyendo, yo diseñando, el equipo perfecto. Siempre supe que íbamos a terminar trabajando juntos, le dije. Solo no sabía cuándo. Pero el cambio más significativo fue en mi relación con Emma y Tomás. Los sábados se convirtieron en el día del abuelo, y durante la semana me llamaban para contarme proyectos que querían hacer el fin de semana siguiente. Abuelo, me dijo Emma por teléfono un miércoles, ¿podemos hacer una mesa para mi habitación? Claro, le dije. ¿Qué tipo de mesa querés? Una mesa donde pueda dibujar y también hacer la tarea. Perfecto, le dije. El sábado diseñamos la mesa perfecta para vos. Tomás también empezó a llamarme durante la semana con ideas y preguntas. Abuelo, me dijo un viernes, ¿podemos hacer un estante para mis libros? Por supuesto, le dije. ¿Querés que sea un estante común o algo más creativo? Más creativo, me dijo. Quiero que tenga forma de barco. Un estante con forma de barco, repetí. Me gusta el desafío. 3 meses después de mi cuidado de plantas transformador, la casa había cambiado completamente. No solo por las modificaciones físicas que había hecho, sino por la energía que ahora tenía. Los sábados, la casa se llenaba de sonidos de trabajo, de risas, de conversaciones. Emma y Tomás invitaban amigos para mostrarles sus proyectos. Sofía trabajaba en su estudio mientras escuchaba los ruidos del taller. Martín se había aficionado a trabajar la madera y había empezado a hacer sus propios proyectos simples. Don Celestino, me dijo un sábado, nunca pensé que trabajar con las manos pudiera ser tan relajante. Es meditativo, le dije. Cuando estás concentrado en crear algo, el resto del mundo desaparece.
Un día Sofía me contó algo que me llenó de orgullo. «Abuelo», me dijo, «ayer Emma le contó a su maestra sobre el taller y sobre todo lo que está aprendiendo. La maestra quedó tan impresionada que quiere organizar una visita de toda la clase». «¿En serio?» «Sí», me dijo. «Dice que es raro encontrar chicos que sepan trabajar con las manos de la manera que Emma y Tomás están aprendiendo». «¿Y vos estás de acuerdo con que vengan?» «Estoy más que de acuerdo», me dijo. «Estoy orgullosa de que mis hijos tengan un abuelo que les puede enseñar cosas tan valiosas». La visita de la clase fue un éxito increíble. 20 chicos de 8 y 9 años vinieron al taller, y yo les mostré cómo hacer pequeños proyectos con madera. Cada uno se fue a su casa con un pequeño animal de madera que había hecho con sus propias manos. «Señor Celestino», me dijo la maestra antes de irse, «¿alguna vez pensó en dar clases de carpintería para niños?» «Nunca lo había pensado», le dije, «porque hay muchos padres que estarían interesados en que sus hijos aprendan este tipo de habilidades». Esa noche, Sofía y yo hablamos sobre la posibilidad de expandir las clases de carpintería. «Abuelo», me dijo, «¿te gustaría enseñarle a otros chicos?» «Me encantaría», le dije, «pero no sé si tengo la energía para hacerlo regularmente». «¿Y si empezamos con algo pequeño?», me propuso. «Clases una vez por mes, solo para algunos chicos». «Eso podría funcionar», le dije. Así fue como nació el taller del abuelo Celestino. Una vez por mes, el sábado por la tarde, 5 o 6 chicos del barrio venían a aprender carpintería básica. Los padres pagaban una suma simbólica que yo donaba completamente a una escuela de bajos recursos. «Abuelo», me dijo Emma después de la tercera clase, «me gusta cuando vienen otros chicos, pero me gusta más cuando el taller es solo nuestro». «El taller siempre va a ser primero de ustedes», le dije. «Los otros chicos son invitados especiales». 6 meses después de mi transformación de la casa, Sofía me hizo una propuesta que cambió mi vida de manera definitiva. «Abuelo», me dijo un sábado después de almorzar, «Martín y yo estuvimos hablando sobre algo importante». «¿Qué cosa?», le pregunté. «Queremos que te mudes acá». «¿Mudarme acá?» «Sí», me dijo. «Queremos que vivas con nosotros, no como invitado, sino como parte de la familia». La propuesta me sorprendió completamente. «¿Por qué?», les pregunté. «Porque nos dimos cuenta de que la casa no está completa sin vos», me dijo Martín. «Los chicos te necesitan cerca. Sofía necesita tu colaboración profesional, y nosotros necesitamos tu experiencia y tu sabiduría». «Además», agregó Sofía, «Emma y Tomás preguntan todos los días cuándo vas a venir. Sería más fácil para todos si ya estuvieras acá». «¿Y dónde viviría?», les pregunté. «En el estudio del ático», me dijo Sofía. «Podemos convertir la mitad en tu habitación y dejar la otra mitad como estudio de arquitectura. Así estaríamos trabajando lado a lado todos los días». Era una propuesta tentadora, pero tenía mis dudas. «¿No van a sentir que pierden privacidad?», les pregunté. «Al contrario», me dijo Martín, «vamos a ganar seguridad, ayuda y, sobre todo, vamos a ganar la tranquilidad de saber que estás bien cuidado». «¿Y ustedes, chicos, qué opinan?», les pregunté a Emma y Tomás. «Sí, sí, sí», gritaron los dos al mismo tiempo. «Queremos que vivas acá». «¿Por qué?», les pregunté. «Porque así podemos hacer proyectos todos los días», me dijo Emma. «Y porque podés contarnos cuentos antes de dormir», me dijo Tomás. Lo pensé durante una semana. Finalmente decidí que sí, que quería intentarlo. «Pero con condiciones», les dije. «Las condiciones que quieras», me dijo Sofía. «Primera condición, pago una parte proporcional de los gastos de la casa. No voy a ser una carga económica». «Aceptado». Segunda condición, tengo mi propio espacio y mi privacidad. No soy una niñera de tiempo completo». «Por supuesto». Tercera condición, seguimos siendo socios en todo lo relacionado con la casa. Las decisiones importantes se toman entre todos». «Perfecto». Y cuarta condición, si en algún momento cualquiera de nosotros siente que la convivencia no funciona, podemos buscar otras alternativas sin que nadie se sienta culpable. Me parece justo. La mudanza fue sencilla. Después de 60 años acumulando cosas, decidí quedarme solo con lo esencial. Regalé la mayoría de mis herramientas a jóvenes carpinteros que estaban empezando. Doné mis libros técnicos a la biblioteca de la escuela de oficios. Me quedé solo con la ropa,
algunos recuerdos importantes y las herramientas especiales que había heredado de mi padre. El primer día en mi nueva habitación en el ático fue extraño, pero emocionante. Podía escuchar los sonidos de la familia. Emma practicando piano, Tomás jugando con sus autos, Sofía hablando por teléfono con clientes, Martín viendo las noticias. Era como formar parte de una sinfonía familiar donde cada uno tenía su parte, pero todos tocaban la misma melodía. Esa noche, durante la cena, Emma me preguntó, «Abuelo, ¿te gusta vivir acá?» «Me encanta», le dije honestamente. «¿Y no extrañas tu casa?», me preguntó Tomás. «Esta es mi casa ahora», les dije. «Mi casa es donde está mi familia». Durante los meses siguientes, la convivencia fue mejor de lo que cualquiera de nosotros había esperado. Los chicos tenían acceso constante a mi experiencia y mi tiempo. Sofía y yo desarrollamos una colaboración profesional muy productiva. Martín y yo nos hicimos amigos de verdad, no solo familia política, pero lo más importante fue que yo recuperé completamente mi sentido de propósito y valor. Todos los días tenía tareas importantes que hacer, gente que me necesitaba, proyectos que completar. «Abuelo», me dijo Sofía una noche mientras trabajábamos juntos en un proyecto nuevo, «¿te das cuenta de que sos la persona más productiva de esta casa?» «¿En qué sentido?», le pregunté. «En que todos los días haces algo valioso. Enseñás a los chicos, me ayudás con proyectos, mantenés la casa, organizás las clases mensuales, tenés más energía que personas de la mitad de tu edad. Es porque tengo propósito», le dije. «Cuando tenés un propósito claro, la edad es solo un número». Un año después de mi mudanza, Sofía me propuso algo que nunca había imaginado. «Abuelo», me dijo, «¿te gustaría que abriéramos oficialmente un estudio de arquitectura y construcción?» «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir un negocio en serio. Herrera en Herrera, arquitectura y construcción. Vos como constructor principal, yo como arquitecta principal. ¿Estás hablando en serio?» «Completamente en serio», me dijo. «Tenemos una buena reputación, buenas referencias y una combinación de habilidades que muy pocos estudios pueden ofrecer. Pero yo tengo 84 años», le dije. «¿Y qué tiene que ver eso?», me preguntó. «Vos tenés más energía y más conocimiento que constructores de 40 años». Lo pensé durante unos días y decidí que sí, que quería intentarlo. Herrera en Herrera se oficializó hace 6 meses. Ya tenemos 3 proyectos en curso y una lista de espera de clientes que quieren trabajar con nosotros. «Don Celestino», me dijo un cliente la semana pasada, «nunca había visto un constructor que pusiera tanto cuidado en cada detalle». «Es porque cada casa que construyo», le dije, «la construyo como si fuera para mi propia familia». Hoy, mientras escribo esta historia en mi estudio del ático, puedo escuchar a Emma y Tomás trabajando en el taller del sótano. Están construyendo una casa de muñecas para regalarle a su prima en su cumpleaños. «Abuelo», me gritó Emma desde abajo, «¿podés venir a ayudarnos con el techo?» «Ya voy», le respondí, «porque eso es lo que hago ahora. Ayudo, enseño, construyo, creo, vivo. A los 84 años tengo una vida más plena y más productiva de la que tuve a los 70. Tengo una familia que me valora, un trabajo que me apasiona y proyectos que me emocionan todos los días. Todo porque un día, en lugar de limitarme a regar plantas, decidí demostrar de qué era capaz realmente. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que seguiste esta historia de un abuelo que transformó una casa y se transformó a sí mismo en el proceso, quiero preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien subestimó tus capacidades tanto que decidiste demostrarles de qué eres capaz realmente? Porque a veces, la mejor manera de cambiar la perspectiva que otros tienen sobre vos es hacer algo tan extraordinario que no puedan ignorar tu verdadero valor. Y a veces, para recuperar tu lugar en el mundo, tenés que crearte un lugar nuevo que sea tan especial que todos quieran ser parte de él. Cuéntame tu historia. Cuéntame desde qué país me estás escuchando. Cuéntame si vos también has usado tus habilidades para sorprender a gente que te había dado por descartado. Porque al final, no importa la edad que tengas, siempre podés hacer algo que cambie todo. Siempre podés demostrar que tu valor es mucho mayor de lo que otros imaginan. Y siempre podés construir algo hermoso, aunque sea solo para demostrar que todavía sabes hacerlo.